ayudarles a los autores o a las personas que soñaban con escribir su propio libro. Quería ayudarles en su proceso. Entonces, así nació Escribo y Publico. Escribo y Publico nació junto con Alexandra. Ella decidió dedicarse solamente a su carrera de escritora, entonces yo quedé, digamos que como cabeza y ojos y frente y brazos de Escribo y Publico. Y como les decía, mi objetivo, pues sí, el de Escribo y Publico, que cada vez sea más grande, es precisamente acompañar a las personas que quieren escribir sus libros, acompañarlos en todo el proceso. Sin embargo, no, pero ya les voy a contar eso. Primero quiero que Gaby se presente. Ya les hice como una muy breve introducción de ella, pero primero quiero que Gaby haga su propia introducción para que quienes no la conocen la conozcan. Por favor, pongan en mute sus micrófonos para que no nos interrumpamos y no tengamos ruidos externos. Gaby, Listo. adelante, por favor. Gracias, Nati. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar en este espacio y compartir con ustedes, como lo hemos venido contando en las semanas anteriores, bueno, hace como 2 semanas. Me parece como súper pertinente hablar de este tema de salud mental en esta época en la que estamos y bueno, pues siempre en realidad debería ser una prioridad. Y yo, para los que no me conocen, soy Gaby Cordero, soy la fundadora de We Mammals. We Mammals es un proyecto personal en el que me dedico a enseñar escritura creativa y escritura mood lifting, que en realidad es escritura terapéutica, con el fin de estimular positivamente nuestro cerebro mamífero. Y en las técnicas y en la metodología que usamos, aprendemos a cómo gestionar nuestras emociones, a cómo aprender a entender cómo se comporta nuestro cerebro y todo lo hacemos por medio de la escritura. Entonces, eso es básicamente lo que hago y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Gaby. Bueno, es un honor para mí porque, como ya les había contado, Gaby es experta en el funcionamiento del cerebro mamífero y lo que a mí me motivó más a hacer este espacio es que además de la pertinencia del tema de la escritura y la gestión de nuestra salud mental, también había dos cosas. La primera era que gran parte de la comunidad de Escribo y Publico son personas que no necesariamente quieren escribir un libro, pero que sí están buscando inspiración y que también están buscando, digamos que, espacios para dejar, digamos que, crecer su creatividad o volar su creatividad. Y por otro lado, dentro de todo ese proceso, yo me di cuenta de que, o dentro de todo mi proceso con Escribo y Publico y de también definir qué quería hacer, me di cuenta de que todas las personas somos diferentes y que todos tenemos un manejo de nuestra salud mental diferente o de gestión de nuestra salud mental diferente. ¿Qué pasa? Está ahora muy de moda el tema de la meditación y de vibrar alto y pues obviamente dependiendo de cada uno que crea. Yo soy alguien soy una persona a la que le cuesta muchísimo meditar. A pesar de que lo hago hace casi 3 años, para mí yo siempre debo hacerlo con guía. O sea, todas las meditaciones que hago tienen que ser guiadas. ¿Por qué? Porque si no, termino pensando en la lista del mercado, en lo que voy a hacer en el día, en qué ropa me voy a poner, a qué horas tengo que sacar a la perra, en fin, todo, o sea, digamos que el objetivo final de la meditación, que es conectarse con uno mismo, se pierde. Y la manera en la que yo encontré que podía lograr esto, y no solamente conectarme conmigo, sino también llamémoslo de una manera, recibir mensajes de mí misma, era la escritura, pero no la escritura creativa, sino la escritura como lo que está ahora muy de moda, que es el journaling, o sea, sentarse y escribir, sentarse y tener un espacio para escribir. Teniendo eso en cuenta, nada,
la idea fue, pues, o sea, digamos que hablé con Gaby, le hice la propuesta y aquí estamos. Y digamos que lo primero y lo que quiero, como quiero como ponernos en contexto, es que cuando empezamos a ser conscientes de los ciclos que toman los pensamientos que tenemos, porque al final el tema de la salud mental, a pesar de que es tan tabú, a todos nos compete. No, mucha gente piensa que no tiene que cuidarla pues porque no sufre de depresión o no sufre de nada diagnosticado, pero todos tenemos ciclos de pensamiento constantes y a muchos nos abruman. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de esos ciclos que toman como los pensamientos que tenemos, nos damos muy duro, ¿no? Y digamos que con el acceso que hoy tenemos a la tecnología y que hoy tenemos a la información y además a la vida privada de las personas, ¿cierto? A la vida privada de los otros, pensamos que solamente somos nosotros los que estamos pasando por eso y solamente nosotros desde el punto de vista individual, o sea, como que estos tienen una vida perfecta, tienen todo resuelto, son completamente felices y yo qué, o sea, yo soy el único que me estoy dando duro, vibra alto, sé luz y vibra alto, sé luz es que yo vivo bravo o lo que sea, que cual sea mi proceso personal y digamos que nos empezamos como a separar y a sentir aislados de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y pensamos que somos nosotros los únicos. Entonces, por eso quisiera como empezar poniendo sobre la mesa que todo hace parte de la manera en la que funciona el cerebro y no es solamente el de Natalia o el de Gabriela o el de Luisa o el de Catalina o el de María Mercedes, es el cerebro de todos los humanos y de los mamíferos, ¿cierto? Y que el hecho de darles vueltas a las cosas y uno decir, pero yo por qué estoy pensando todo el tiempo en lo mismo, por qué no vibro más alto, por qué no trato de tener una mejor energía, por qué siempre estoy pensando en la misma situación. El hecho de darles vueltas a los temas, el hecho de preocuparse, el hecho de asociar historias a emociones, hacen parte del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, Gaby, vos que sos la que conoce el tema, explícanos, porfa, cuál es ese funcionamiento, o sea, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué vivimos metidos en ciclos y ciclos y ciclos de pensamiento y es tan difícil salirse de ellos? Gracias, Nati. Sí, es una excelente pregunta y también quiero extenderle la invitación a que esto sea una conversación. Más adelante vamos a darles un chance por si les queda alguna duda, pero de verdad que este espacio para mí es muy valioso porque el mensaje y lo que hablemos acá, ustedes lo pueden extender con muchas otras personas que tal vez estén pasando por un momento difícil en este momento. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Nati, el tema de darnos duro, Nati lo menciona muy desde un contexto muy típico que es el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Todo el tema social y virtual, que si antes era difícil de algunas maneras, no es que antes no existía, pues ahora se triplica gracias a que tenemos acceso a tanta información y acceso a compararnos tanto. Y aquí voy con ese primer punto. El tema de compararnos es algo completamente natural y completamente biológico. O sea, es una respuesta y un mecanismo de defensa natural. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre me gusta hacer la comparación como en la naturaleza, ¿no? O sea, si nosotros ahorita somos pues, obviamente seres muy evolucionados y todos estamos viéndonos en frente de un computador, pero si esto hubiese pasado hace mucho tiempo o pasaba hace mucho tiempo, la forma en la que tenemos de entender el mundo y entender nuestras posibilidades de sobrevivir en el mundo es a través de la comparación. Entonces, eso que hacemos actualmente es completamente natural. Entonces, cuando tenemos el acceso a compararnos de más, pues obviamente tenemos acceso a sentirnos más o mejor o peor que otras personas. Porque en algunas ocasiones yo digo, puedo chicanear, puedo sentirme mejor que X o Y. Y en otras ocasiones me voy durísimo porque digo, yo no voy para ningún lado. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo a esta persona le va bien y a mí me va mal? Entonces, entiéndanlo como en la naturaleza, o mejor dicho, vayamos al tema del cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro mamífero? Bueno, resulta ser que lo que nos hace mamíferos no solamente es que nos alimentemos de leche
materna al nacer y que tengamos glándulas mamarias tanto hombres como mujeres. El hecho de que seamos mamíferos es que tenemos un cerebro especial que compartimos con el resto de los mamíferos, pero hay una parte que nos hace diferentes. Entonces, el cerebro está compuesto por dos cosas. La que se encarga de los instintos, que se llama el sistema reptiliano o sistema límbico, o el cerebro reptiliano o sistema límbico, y la corteza prefrontal, que es lo que más o menos tenemos en la frente. Por eso el dicho de no hay que tener 5 dedos de frente. Eso que se llama frente, que está casualmente aquí, es lo que nos hace pensar. El resto de los mamíferos tienen corteza, perdón, sí, tienen corteza cerebral, pero no tienen corteza prefrontal, lo que está en la frente. Eso es lo que nos hace distintos y eso es lo que está relacionado con la parte del raciocinio. Entonces, ustedes tienen que imaginárselo como si fuera un mal matrimonio. Hay cosas, o puede ser un buen matrimonio también, dependiendo de cómo hagamos como ese balance entre un cerebro, entre una parte y la otra. Un mal matrimonio, ¿qué significa? Que mis instintos, que funcionan de manera automática, me dicen una cosa por un lado y mi corteza prefrontal me dice otra cosa y no logramos ponernos de acuerdo cuando lo racionalizo. Entonces, volviendo al tema de la comparación, en la naturaleza, cómo funciona es que yo tengo que echar un vistazo a ver qué están haciendo los demás, el resto de las especies o el resto de los animales, para entender qué habilidades o cómo voy a ser más capaz que el otro para alimentarme, cómo voy a ser más capaz que el otro para procrear, cómo voy a ser más capaz que el otro para dejar un legado. Entonces, como nuestro cerebro racional evolucionó demasiado, pero nuestros instintos o nuestro sistema límbico no lo hizo porque es completamente, digamos que arcaico y funciona de manera automática, hoy nosotros no podemos entender lo que realmente significa un peligro real un peligro de vida o muerte versus lo que no lo es. Entonces, ver a una persona que tiene un mejor puesto, que tiene un mejor salario, que tiene un mejor carro, que viaja más, que póngale el nombre que usted quiera, cualquier otra cosa, que tiene el trabajo de sus sueños, que le está yendo bien en su emprendimiento, cualquier otra cosa, mi cerebro, mis instintos lo reconocen como un peligro de supervivencia. O sea, esa persona tiene mayores probabilidades de sobrevivir en el mundo en el que vive que yo. Entonces, ¿es una herramienta válida y natural? Sí, compararse, pero a donde tenemos que prestar atención es cuándo lo estamos haciendo de más o cuáles son las señales que mis instintos me están dando para hacerme sentir mal. Y así funciona con todo. Me voy a otro punto antes de que sigamos, porque me parece muy importante. Nati menciona, digamos, el hecho de compararnos, pero hablemos ahora de salud mental desde otro punto de vista. Por ejemplo, la preocupación de estar desempleado, la angustia de no tener salud física o de que mis finanzas no me alcancen, que una persona me dejó, que pónganle el nombre que ustedes quieran. Bueno, y si nos vamos más allá, pues obviamente el tema de traumas y otras cosas que van más desde la infancia, pero cualquier cosa, llámese ansiedad, depresión, estrés, cualquier cosa que sea sinónimo de que mi salud mental no está que no me estoy sintiendo tan bien, es producto de simplemente no una mala comunicación, sino que no estamos entendiendo las señales que me está dando mi cerebro, mis instintos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros los Homo sapiens? Es el único especie humana que logró evolucionar, que al tener esta corteza prefrontal también somos capaces de analizar y de sacar conclusiones y de entender por qué nuestros instintos nos dicen estás en peligro de supervivencia, algo no está bien. Tengo que aclarar también, por ejemplo, que lo que más le afecta, o mejor dicho, de la forma en la que nuestro cerebro se comporta, es entendiendo cuándo estoy en peligro de supervivencia. A un mamífero lo único que le importa es saber si estoy en peligro de vida o muerte. Y así es como reacciona ante cualquier cosa. Entonces, claro, no sé, sacar una mala calificación en un examen o que no me den la licencia o que no me den el puesto que yo quería, por supuesto no es de vida o muerte, pero nuestro cerebro
lo reconoce como tal, instintivamente hablando. Entonces aquí es donde tenemos que aprender a leer de nuevo las señales que nos brinda nuestro cerebro. No sé si te aclaré. Sí, sí, sí. Y digamos que ahí, redondeando un poquito el tema, es por eso también tendemos a preocuparnos tanto, ¿cierto? Y no es anormal que nos preocupemos, no es anormal que entremos en los ciclos de pensar y repensar y repensar, no estamos mal. No, No es que Natalia está loca o que Natalia no sabe manejarse o que Natalia fracasó como ser en su proceso de evolución y crecimiento. Es que es normal, es que correcto. hace parte de mi naturaleza. Si bien puede estar disociada de lo que significa la verdadera función de mi corteza frontal, entender que no que no está que no estoy mal, sino que es simplemente un proceso de conciencia, ¿cierto? De conciencia desmistificada, o sea, conciencia real, pura y dura, digamos que ayuda un poquitico a que también haya como algo de, de libertad o de sentirse un poquito liberado frente a este tema. Nati, hay otra cosa, y es, Sí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de, con, no sé, con algún otro animal. Por ejemplo, un perro, o por decir cualquiera, si vos lo dejas solo en la casa, él se va a sentir mal en ese momento, se va a sentir triste porque su dueño se fue, pero él no va a quedarse preocupado de que ayer le hicieron lo mismo y que mañana probablemente lo tengan que dejar solo porque su dueño tiene que salir a trabajar. Él simplemente se siente en ese momento. Eso es un súper ejemplo de cómo funcionan las emociones, de cómo funcionan los sentimientos. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa? De nuevo el tema de la corteza prefrontal. Nosotros somos el único mamífero con la capacidad de entender que tenemos un tiempo de caducidad. ¿Qué significa esto? Que sabemos que todos nos vamos a morir. Somos el único animal que sabe eso racionalmente hablando. Porque aunque los animales quieran sobrevivir y estén haciendo todo lo que esté a su alcance para sobrevivir en todo momento, nosotros nos preocupamos de más porque sí tenemos esa certeza. Entonces, de nuevo, volviendo al punto, cualquier cosa que signifique, entre comillas, peligro de supervivencia es razón suficiente para que afecte nuestras emociones. exacto. Y otra vez, en este momento estamos encontrándonos ante peligros de supervivencia todo el tiempo, Correcto. ¿no? Todo el tiempo. Entonces, digamos que por eso es también tan relevante y tan pertinente tocar este tema, tratar de quitarle, o estos temas, tratar de quitarles como tanto pereque que tienen alrededor, pensar, dejar, o sea, tratar como de, otra palabra que no me gusta mucho, normalizarlos, pero pues no encuentro otra. Empezar a normalizarlos y a entender que todos necesitamos gestionar nuestras emociones, todos necesitamos reconocer nuestras emociones, todos necesitamos eh, entender que son normales y que tienen un proceso, así como para el perro se sintió triste, pero a los no sé cuánto tiempo, estoy hablando paja, 10 minutos, se le olvidó que se sintió triste, él no se va a quedar todo el tiempo, de pronto vuelve y se siente solo y en ese momento vuelve a sentir tristeza, pero él no se va a quedar pensando en que lo dejaron por la mañana solo, ¿no? Correcto. Entonces es lo mismo, es como entender también que esas emociones son temporales, pasan, pero en el momento en el que las volvemos a sentirnos en peligro de muerte otra vez, Sí, ¿no? las emociones, y eso es otro punto que bien que lo tocaste, es muy importante. La función perdón, la forma en la que el cerebro funciona es a punta de cortisol y premios. Cortisol significa estrés, estás en peligro, tenés que hacer algo, es una alarma. Muchas veces cuando es como depresión y cuando es como una sensación como de hacia abajo, eso no necesariamente es cortisol, que es alarma y se siente como a peligro, sino que más bien es falta de segregación de otras hormonas. Cuando vos haces algo para promover tu bienestar y para promover tu supervivencia
slash salud mental, se segregan hormonas que te hacen sentir bien. Esas hormonas o neurotransmisores son la dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina. Entonces, cuando vos estabas sin ganas de hacer nada en el sofá de tu casa y te pusiste unos patines y saliste a patinar aún con toda la pereza del mundo, luego te vas a dar cuenta que te sentís mejor. ¿Por qué? Porque se segrega una hormona que te hace sentir mejor y eso se siente a premio. El cerebro te dice, lo hiciste bien, saliste de tu sofá y, y eso se siente bien. Entonces, lo que vos decías también, las emociones entran y salen y lo que duran son minutos. ¿Por qué? Porque se metabolizan, o sea, no son permanentes a menos de que no hagan nada por gestionarlas y ese es otro punto que creo que vamos a llegar a él. Súper. Y aquí me voy a salir un poquitico del tema porque se me olvidó lo que iba a decir. Y voy a salir un poquito, pero ya se me olvidó y creo que tenía que ver. Bueno, no, después si me acuerdo, lo digo y se me olvidó, pero se me salió por completo de la cabeza. Bueno, entonces, Gaby, teniendo eso en cuenta, porque uno diría, y porque vos decís también mucho, que escribir hace parte o está en nuestra naturaleza. Y aquí uniendo un poquitico más el tema pues de la escritura y la salud mental, que es lo que nos tiene acá. Para las personas que acaban de llegar, bienvenidas y les quiero contar, o para los que han ido llegando, que estamos grabando, ¿vale? Para que sepan, pues me parece importante que sepamos todos. Dale, Gaby. Listo. Bueno, sí, la pregunta es que ¿por qué escribir está en nuestra naturaleza? Bueno, antes de llegar a escribir, yo me vuelvo como 2 pasitos para atrás y digo que lo que está en nuestra naturaleza es comunicarnos, es expresarnos. ¿Y por qué? Porque de nuevo es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando llega al mundo? Chillar, ¿no? Llorar, decir, atención, señores, necesito que me den comida, necesito que me atiendan, necesito cosas. Entonces, la comunicación y la expresión, y pasa también en la naturaleza, cuando no sé, voy a decir una zarigüeya o cualquier animalito, los pájaros, lo que sea, pájaro no es mamífero, pero bueno, funciona también igual. Se están haciendo sonidos y lo que nosotros estamos escuchando sonidos, lo que ellos están diciendo es, hey, aquí estoy, ¿dónde estás vos? Hey, allá hay peligro, no, hey, aquí hay alimento. Nos estamos comunicando todo el tiempo, ¿para qué? Para sentirnos seguros. Nos comunicamos para conseguir lo esencial, es decir, para decir lo que necesito, para decir lo que sentimos y sentir apoyo, y también para validar nuestras propias opiniones. Cuando nosotros validamos nuestras propias opiniones, si alguien más me respeta o alguien más se identifica conmigo, pues yo también, de nuevo el punto de la comparación, me puedo identificar en algún grado de la jerarquía social que existe y sentirme más tranquilo. Entonces, Que aparte, perdóname, que aparte viene con otra necesidad de supervivencia que es pertenencia, ser aceptado por, ¿no? Por alguien. Totalmente. No es extraño, por supuesto, como vimos al principio, en el contexto en el que nos encontramos, que las redes sociales sean ¿cómo se dice? Un lugar, un contenedor de opiniones, ¿no? Ahí contamos cómo estoy, contamos qué es lo que estamos haciendo, preguntamos por la gente, ya cuando lo hagamos, lo agarramos también como para pelear, pelear con la gente, ¿no? Porque la gente, mejor dicho, las personas nos pasamos peleando con otras personas en las redes sociales. Vean qué interesante esto. El lenguaje y la comunicación, la expresión, y ojo que uno escribe ahí en las redes sociales, y ahí ya me voy acercando al tema de la escritura. El lenguaje verbal es una forma en la que los humanos, a diferencia del resto de los mamíferos, evolucionamos para no tener que ser violentos o no tener que hacer uso excesivo de la violencia. Aunque, abro paréntesis,
también provocamos violencia verbal, por así decirlo, pero digamos que es un mecanismo de defensa menos violento que si hiciéramos algunas otras cosas, no que no exista. Ujú, ujú. Entonces, cuando me voy al tema de la escritura, en realidad es una forma de comunicarnos que queda tangible y visible. Entonces ahí es donde cobra un mayor sentido. ¿De qué forma? Cuando nosotros podemos visualizar lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos comunicar, nuestro cerebro lo reconoce como una forma más tangible y más real de que estoy haciendo algo por sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo funcionan los instintos y nos dicen, uy, buen trabajo, lo hiciste bien, hiciste algo que promovió tu supervivencia? Por medio de nuestros sentidos, tacto, todos los sentidos. Cuando nosotros vemos lo que sentimos, lo que quisimos decir, lo que necesitábamos expresar, nuestros ojos lo reconocen como algo real y algo que se puede realmente identificar físicamente para promover nuestra supervivencia. Por eso es que escribir es una excelente herramienta. Ok, sí, como la materialización de lo que tengo adentro, Es ¿no? correcto, es Ok. correcto. Y digamos que ahí vamos a la otra pregunta que está relacionada al tema ya directamente y es cómo podemos gestionar la salud mental a través de la escritura. Digamos que como yo lo veo, está relacionado precisamente con la posibilidad de reconocer y ponerle nombre a, a mis emociones o ponerle nombre a los procesos por los que estoy pasando, porque es una necesidad también poder etiquetar las cosas o poderlas nombrar. Es algo completamente necesario, necesario para la supervivencia, pero también para la convivencia y en fin, ¿no? Entonces empezar a definir digamos que qué es lo que nos está pasando por la cabeza, qué es lo que necesitamos, cuáles son los hechos reales, ¿no? Cuáles son las asociaciones que estamos haciendo, que les estamos haciendo a esos hechos, porque ahí hay, digamos que algo muy, que está muy también relacionado con la posibilidad de gestionar esas emociones, ¿no? O sea, tener clara la diferencia entre qué es lo que de verdad pasa versus qué es lo que, cuál es la historia que yo le estoy adjuntando a ese hecho, ¿no? Entonces, digamos que ese es mi punto de vista, así lo veo yo, y esa ha sido la forma en la que a mí me ha funcionado escribir. No, otra vez, no es una escritura creativa, es una escritura simplemente expresiva, ¿cierto? Hay quienes lo hacen de manera creativa, hay quienes lo hacen de manera simplemente voy a sacar todo lo que tengo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar nuestra salud mental a través de la escritura desde tu experiencia? Sí, ok. El tema de la salud mental es complejo y obviamente también es muy desde la experiencia de cada quien. Y tiene, para mí me gusta Ujú, verlo como por capas e imaginármelo como una montaña, ¿no? Como una pirámide. ujú, Lo que está más arriba y más superficial son como las emociones más fluctuantes de las cosas que me pasan en el día y ustedes han visto que en una misma hora o en un mismo día uno puede pasar de estar feliz a estar triste, ¿no? Eso pasa por los estímulos que nos llegan alrededor. Y en las capas más hacia abajo, como si fuera también una cebolla, en la parte más abajo están las emociones que ya están más arraigadas y que posiblemente tengan que ver con aprendizajes, traumas de infancia, etcétera, etcétera. Entonces, la escritura puede ayudar en esos diferentes niveles de esta montaña o de esta pirámide. Por ejemplo, les pongo como 3 casos, digamos, en las que podemos utilizar la escritura. Hay una que, digamos, me gusta llamarle como el efecto bombero, que es como apagar incendios, ¿no? Escribir cuando estoy metido en una espiral de cortisol, es decir, una espiral de estrés, algo que me está sacando de quicio, algo que ya yo no puedo más. ¿Qué hace uno en ese caso? Pues echarle agua al fuego, efecto bombero. Empezar a escribir acerca de cómo me estoy sintiendo en ese momento en particular, emoción fluctuante.
Luego está otra que puede ser el efecto oso, que es como el efecto de interiorizar e hibernar junto con mis sentimientos y mis emociones. Eso es cuando tenemos que escarbar un poquitito más para tratar de entender verdaderamente cómo es que me estoy sintiendo o por qué es que me estoy sintiendo ante X o Y situación. Normalmente, y este es como lo mágico de la escritura, es que cuando lo traducimos y lo ponemos en un papel, no sabíamos que por ahí va la cosa. Es como traer el subconsciente al consciente y si no lo pongo en papel, si no hago el ejercicio de escribir, no sale. Entonces ahí es donde hay algo que es muy mágico en cuanto a la escritura. Que al final el efecto bombero se convierte en oso. No, pasa mucho, Sí, pasa mucho. Pues pasa, diría yo, la mayoría de las veces, ¿no? sí, no, porque digamos, por ejemplo, el efecto, digamos, del oso ya es cuando yo sé que tengo que trabajar en algo, ¿sabes? Ok. Pero que no estoy tan segura, como que yo siento que tengo que trabajar en esto, porque siempre me siento sola, porque siempre en las tardes, no sé, como un pensamiento o porque me estoy sintiendo tan sin ganas de hacer nada. Ahí conviene como darle un tratamiento más extensivo, por así decirlo, y hibernar con esas sensaciones y con esas cosas que tenemos. El otro, el del bombero, es, llámese como un distractor positivo. Cuando yo estoy en una espiral de cortisol, ¿qué quiere decir esto? Que alguien me llamó y me dijo algo que yo no quería escuchar. Me cancelaron una reunión que estaba pendiente, algo que me saque, me pitaron en la calle, algo que me enerva, digamos, un poquito la sangre o me hace sentir mal, no sé, voy a inventar, me terminó mi novio. O sea, cosas como que pasan en ese momento, ahí sí sirve el efecto bombero, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Ujú. ¿Ok? Es una emoción como más de agarrarla en el aire, ¿sí? Y ahí la pregunta es, ¿qué estoy sintiendo? Sin entrar mucho a profundizar en uno, entonces. Es Ok, correcto. Por ok. ejemplo, un ejercicio súper fácil es ¿cómo me siento? ¿Soleado, nublado, ventoso? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Y ahí va a salir, o sea, de una va a salir. En el efecto oso, ya me tengo que, ok, quiero, digamos, lo utilizan mucho en terapias psicológicas, o sea, vamos a escarbar un poquitito por qué es que me estoy sintiendo de esta manera, ¿sí? Porque Ujú. es que me siento solo, lo que ustedes quieran, podemos hablar de eso más en algún ejemplo. Y por último, a ¿han visto un panda, un oso panda que es como súper travieso, súper que todo se lo coma, súper que anda rodando ahí como comiendo bambú y rodando por todo lado? Ese es el efecto panda para mí porque tiene que ver con el descubrimiento, con la exploración y con generar dopamina. ¿Qué entra ahí? La escritura creativa. Ujú. Todo lo que sea crear, todo aquello que uno dice, uy, puchica, esto me salió bien, o sea, mira, no, o sea, no sé de dónde salió esto, pero viene una musa, una inspiración, lo que ustedes quieran, y me salió algo divertido, entretenido, ficción, o sea, algo que proviene de mi imaginación y yo lo creé, hace que se estimule la dopamina y eso hace que uno se sienta muy bien. Es como un efecto literalmente estimulante, motivador, como que uno quiera volver a seguir. Y eso es lo que les pasa, por ejemplo, a los escritores. Hoy hice, no se voy a inventar, hoy hice este poema, me salió muy chévere, mañana creo que puedo salir con algo mejor. Ese es el efecto de creación, que de nuevo no le compete solamente a la escritura, pues estamos hablando de escritura, pero cualquier creación tiene el mismo efecto, es un efecto motivador. Entonces, esa es otra forma de aplicar en la escritura, Nati. Sí, esa era la pregunta, digamos que la última pregunta antes de que entráramos a la conversación y a que levanten sus manos y nos hagan, le hagan las preguntas a Gaby que quieran. Era precisamente como la escritura y la creatividad, sin querer decir que solamente funciona la escritura creativa, porque otra vez ya vimos que está la escritura para decir simplemente qué es lo que nos molestó, o la escritura para profundizar un poquitico más.
cómo funcionaban y cómo podían levantarnos el ánimo, pero entonces está súper claro que es un tema más de la dopamina que me genera saber que creé algo mío y que me quedó chévere o que por lo menos hice el esfuerzo de crear algo mío. Es correcto, es correcto. Digamos que la gente tiende a confundir la creatividad con algo que solo pueden hacer los artistas. Y en realidad la creatividad tiene que ver con la capacidad de crear algo. Y todos los que estamos aquí somos descendientes de personas que se la han pasado la vida creando millones de cosas. Entonces, en el momento en que empiezo a exigirle, obligarle, estimular mi cerebro para que podamos crear alguna cosa, eso mi cerebro lo reconoce como hiciste algo. Ojo, de nuevo me voy para atrás. Cuando nuestros antepasados creaban algo, creaban una herramienta, un arma, una casa, su cerebro los premiaba con dopamina por haber hecho algo que promoviera su supervivencia. Y lo mismo pasa con una poesía. Recuerden que el cerebro no distingue entre una cosa o la otra o los instintos. Entonces, poesía es igual a una creación y por eso eleva el ánimo. Súper, súper, Gaby, mil gracias, está demasiado chévere. Yo no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que cerremos, algún comentario, algo que quieran saber. Es el momento. Hola, Luz, contanos. Hola, muchas gracias, muy interesante la charla, pues todo lo que planteaba Natalia y ese tema de las redes sociales también que se han vuelto como muy exigentes en lo que, cómo debe sentirse y ser uno. Y a veces uno se siente como raro, diferente o mal porque no va en ese camino. Entonces, quería preguntar porque la idea que yo tenía sobre la escritura terapéutica, yo trabajo en escritura creativa y la idea que tengo sobre la escritura terapéutica es la que justo decía Gabriela, pero que tú te sientas a escribir en esos momentos de tensión y escribir lo que te salga y luego si quieres lo lees o no y que sirve como para hacer un tipo de desahogo. Pero entonces, ¿qué más hay en la escritura terapéutica? Sí, Luz, muchas gracias por tu pregunta. Hay muchas cosas, en realidad hay muchas técnicas, así como hay técnicas de escritura creativa, también hay técnicas de escritura terapéutica, así como también hay biblioterapia, que es a través de la lectura y tener algunas referencias que se pueden ayudar a que yo me identifique con cierta o X situación. Eh, hay, hay muchísimas técnicas, entonces sería como raro decirte una sola, pero digamos, hay técnicas, no sé, por ejemplo, para entender cuáles son tus temas más recurrentes. Hay técnicas para no solamente desahogarse, porque eso lo hace la escritura, sino como poder desapegarse realmente de algún sentimiento o alguna emoción, ¿sí? Mejor dicho, es todo un universo que tiene que ver con la escritura terapéutica. No sé si te contesto o quieres que te dé como más ejemplos, pero si esa era la pregunta, hay muchas formas. Sí, sí, sí sería chévere tener como, bueno, en tu cuenta uno puede seguir ese tipo de como de Sí, información y ir como documentándose más acerca del tema porque es algo que supe por una amiga que es psicoterapeuta, pero sí me ha quedado esa inquietud de hacia dónde va eso o qué tan amplio es. Sí, muchas gracias. sí. En mi cuenta puedes encontrar, normalmente es difícil de explicarlo, pero como lo dije al principio, la escritura mood lifting, que para mí es la escritura que levanta el ánimo, está dentro de la metodología de primero entendamos nuestro cerebro para ver de dónde vienen nuestra racionalización de las cosas y apliquemos técnicas tanto de escritura terapéutica como de escritura creativa dependiendo de digamos, del interés que tenga el escritor. Que eso era una, digamos, de las recomendaciones que les quería hacer, que es primero hacerse la pregunta, ¿por qué estoy escribiendo? O sea, ¿cuál es mi razón para escribir? Y dependiendo de la razón que ustedes tengan para escribir, ahí sí elegir, bueno, ¿cuál de las técnicas me puede funcionar o con qué tanta frecuencia debería escribir?
Hay algo que a mí me parece muy relevante e interesante que lo tomen en cuenta, y es que cuando uno escribe, está mucho tiempo en su cabeza, ¿cierto? O sea, a veces se escarba uno más de la cuenta y eso puede ser agotador. Entonces, dependiendo de la razón por la cual estoy escribiendo, de eso depende también la frecuencia. Si estoy con un tema, digamos, hablemos de psicoterapia, cuando estoy en un tema que me es muy abrumador, por favor no vayan a escribir todos los días. Eso es como lavar ropa o como hacer cerámica. O sea, escribimos un día, lo dejamos en reposo, ponemos la ropa a secar y volvemos a él en otra ocasión, ¿sí? Pasa también obviamente con la escritura creativa, más o menos, pero cuando es un tema, por ejemplo, de aprender a verbalizar emociones más positivas o de identificar y hacer balance de las cosas que tenemos, ahí sí podemos escribir una vez al día, 3 veces por semana. O sea, eso depende mucho de qué es lo que esté buscando a través de la escritura como una herramienta. Y la de desahogo, creo que también, esa sí es como cuando llegó, Cuando ¿no? llegó, cuando llegó, Ujú. a mí también me gusta poner mucho este ejemplo. Acuérdense de esto, distractor positivo. Cuando uno, no sé, ahora cuesta más, pero digamos en el trabajo, tenía un mal día por alguna razón y estaba en la oficina, o no sé, o con los niños, o hagan de cuenta con el esposo, lo que ustedes quieran. Un distractor positivo puede ser ponerse a cocinar. Hay gente que le gusta cocinar. Otro distractor positivo puede ser agarrar una guitarra y ponerse a tocar una pieza. Pero ¿quién tiene esas herramientas al lado y a la mano todo el tiempo? O cuando voy manejando y algo me sacó de quicio. No todo el mundo, bueno, manejando no se puede escribir y manejar, eso es difícil. Pero en el caso de la guitarra, de pintar, no sé, de cocinar, es más difícil que tener una libreta al lado. Y cuando algo me saca de quicio, y acuérdense, el cortisol dura en el metabolismo como 40 minutos, y por eso es que nunca hay que echarle como leña al fuego. Por eso es mejor, me aparto del problema que me está atacando, me voy, escribo, me desahogo y luego vuelvo. Han visto que uno se siente como, bueno, ya, ya. Otro mecanismo también que a veces mucha gente les pasa también, hablando de redes sociales y hablando de mensajes, están discutiendo con alguien, una herramienta es escribir todo lo que le quiero decir y luego no presionar el botón de enviar. Y van a ver que es una técnica excelente porque a veces, muchas veces uno dice cosas que no quería decir, pero escríbalas y después simplemente no las envíe y ya luego el efecto metabolizador es por default, o sea, va a pasar. Sí, sí, o cuando le llegaba a uno mail de un cliente insultando, lo que me acuerdo perfectamente cuando estaba trabajando en agencia, que era un mail de esos que uno quiere morirse y uno empieza a escribir como un loco y se lo voy a mandar y no sé qué, y llegar al punto de poder decir, ok, no, voy a Exacto, parar, ya lo escribí, ya lo saqué de mi sistema, ahora no es necesario. exacto. Eh, Otra técnica, una técnica que yo conozco también para decirle a Luz es la escritura automática. La escritura automática no necesariamente tiene un objetivo específico, no es desahogarse, no es ahondar, es simplemente sentarse y ver qué sale. Y salen cosas impresionantes, porque es como, bueno, listo, voy a intentar escribir a ver qué, mm, no tengo mucho que decir, entonces no tengo mucho que decir, hoy la cuenta de la luz me llegó por tanto, y todo lo que se le venga a uno a la cabeza sin racionalizarlo, sin dejarlo pasar por acá. O sea, tin, 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 escribir, escribir, y salen cosas que son impresionantes y que también son, digamos que puede ser algo que sea un apoyo a nivel terapéutico. Dale, dale, Gaby. Creo que alguien más había levantado la mano, pero también a mí me parece que algo que a mí me ha parecido muy chévere también en procesos personales es que todo este tipo de escritura personal y reflexiva en algunos momentos termina por convertirse en algunas voces que sirven para personajes, que sirven para algunas escenas. Entonces es como para los que tienen interés más de escritura creativa, como no olvidarse de todas esas cosas que se escriben porque de repente luego van y funcionan.
Entonces, De acuerdo, de acuerdo. creo que alguien había levantado la mano. Angie. Hola Angie, contanos. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, es que quería hacer una consulta. Pues mira, yo descubrí el tema, bueno, hasta hoy me entero que se llama escritura terapéutica, ¿sí? Es algo que yo empleé para mí misma, pues para salir de todo un tema depresivo. Me sirvió para enfrentar la muerte de mi papá en temas laborales y toda la situación, y la verdad que llevo escrito como 10 cuadernos de los grandes. Es increíble coger el primer cuaderno cuando con la primera página y ver, uy, yo pensaba así, Dios mío, cómo maduro, cómo tantas cosas. Pero entonces me está pasando algo que veo en ello como una herramienta para ayudar a otras personas, ¿sí? Pero entonces, como en mi caso personal fue empírico, como que yo no sé cómo por dónde decirle a la persona hágalo así y asado. Para mí ya es súper fácil porque yo hasta hago mapas conceptuales, organizo la idea, yo ya sé, yo digamos que puedo hacer un árbol y encuentro la raíz de lo mío, pero entonces mi consulta es, ¿eso tiene alguna profesión? ¿Eso se estudia? ¿En dónde se estudia? Esa sería como mi consulta. Sí, yo tuve un proceso más o menos similar y terminé estudiando esto y sigo estudiando esto y actualmente enseño también esto. Disculpa, es que yo entré 10 minutos tarde a la reunión, entonces no sé qué estudias. Bueno, no, yo soy la fundadora de We Mammals y We Mammals básicamente lo que hago es enseñar tanto escritura creativa como escritura mood lifting, que es la escritura para levantar el ánimo o escritura terapéutica. Ajá. Bajo una metodología que Sí. primero repasamos de dónde provienen las emociones y dónde proviene o cómo todo este tema de salud mental, cómo se come, por así decirlo, cómo se entiende a Sí. través de entender nuestro cerebro. Ok. Entonces, Angie, hay lugares para estudiar esto. Busca Sí. biblioterapia o escritoterapia y cuando quieras también súper bienvenida a We Mammals. Podemos hablar todo lo que Ok, te listo. interese. Es que estaba un poquito perdida porque entré 10 minutos tarde. No, tranquila. Ok, muchas gracias. Tranquila, igual el video lo vamos a publicar en las redes, entonces lo puedes repasar como para ver si lo que contaba Gaby al principio te responde tus preguntas, pero si no, igual ya sabes que eh, puedes conversar con ella y podemos conversar también. Gracias. Vale. Laura, hola, Hola chicas, buenas noches. Muchas ¿cómo gracias. estás? Muy bien, súper bien. Pues nada, primero que todo, mil gracias por este espacio. Súper interesante ir un poquito más allá y aprender pues de ustedes que llevan mucho rato ya estudiando y transfiriendo su conocimiento. Mi pregunta básicamente es cómo empezar. Pues es decir, muy interesante entender como las bondades y los beneficios que trae utilizar estas técnicas para sacar lo que uno tiene adentro, pero digamos que si uno no tiene la formación del escritor o se enfrenta como a ese síndrome de la hoja en blanco que uno se sienta ahí y no le sale nada, pues como qué recomiendan ustedes para empezar, algún ejercicio, alguna lectura, pues además de seguirlas a las dos en redes sociales que supongo que ahí, pues ahí constantemente comparten conocimiento, pero como qué más pudiera hacer uno para poder empezar a poner en práctica todo esto que nos explicaron hoy. Laura, gracias por tu pregunta. Hay una cosa que es, bueno, primero, hay personas, y ahí está como esa teoría, ¿no? De que si tengo que escribir todos los días o tengo que escribir cada cuánto, ¿no? Eso depende de por qué estás escribiendo o para qué estás escribiendo. Pero lo primerísimo es, obviamente, tener una agenda o tener un cuaderno o algo donde puedas
hacer lo que decía Angie, es súper bueno. Algo muy importante que hay que hacer es ponerle la fecha. Porque eso te va a dar como sensibilidad de la evolución que estás teniendo a nivel tanto personal, si es un tema de estrictamente terapéutico, como si ya va más por el lado de estoy practicando escribir porque tengo un interés más de formarme como escritora y eventualmente publicar un libro o publicar lo que sea, así sea para uno, porque de repente termina no siendo solamente un cuaderno para ti misma, sino termina siendo también un blog que vas a compartir con alguien más, ¿no? Entonces, el tema de la hoja en blanco, mi recomendación es la siguiente. Hay una cosa que se llama en inglés sentence stems, que son como decir inicios de oraciones, que van desde cómo me siento hoy, o sea, que son preguntas o algo que tenga puntos suspensivos, como ¿cómo me siento hoy? Esa sería una pregunta. A otra sería, hoy agradezco que tengo, y empiezas a escribir, ¿cierto? O sea, empiezas a escribir cualquier cosa. Una que me parece divertida es encontrar letras de canciones que te gusten, agarrar alguna frase, ponerla arriba como si fuera un título y ver eso que te inspira. Otra recomendación sería, por ejemplo, agarrar una fotografía, ojalá vieja, o ojalá de alguien más que no sea tuya, pedirle a alguien más una fotografía, verla y ver eso que te inspira. La observación es muy importante. Hazlo también, por ejemplo, agarra tu celular, tómale una foto a lo que sea, a un rótulo, a una etiqueta, a un paisaje, lo que vos querás, y empieza a escribir algo al respecto. Porque cuando uno no tiene una imagen en la cabeza es como más difícil, porque no sabe uno para dónde va o qué es lo que va a escribir. Pero cuando pones como un titular o eso que te decía, un sentence stem, algo que me dé para seguir, aunque no tenga nada que ver con lo que estabas pensando hacer, eso te da pie para que tu cerebro de manera automática empiece a liberar cosas que ni sabía que tenías ahí. Y hay algo que quiero anotar y que eso está muchísimo más, digamos que enfocado para quienes quieran hacer escritura terapéutica, y es la importancia de escribir a mano, ¿no? Porque por la conexión, por las conexiones que hace el cerebro y por la forma en la que nos conectamos cuando nosotros mismos escribimos las cosas, y también por lo que después termina generando cuando lo leemos, porque podemos ver, podemos inclusive interpretar estados de ánimo, interpretar muchas cosas dependiendo de de cómo esté nuestra letra en ese momento. Lo de la fecha es súper importante, y también digamos que aporta mucho a lo que dice Angie. Lo que yo siempre recomiendo, le recomiendo a mis amigos o a las personas que me preguntan, es que lo que decía Gaby era cierto, no para todos la frecuencia es la misma. Hay personas que hacerlo todos los días puede llegar a ser abrumador. Sin embargo, hay un libro que para mí es como el que le abre a uno los ojos de esta forma frente al tema de la escritura, y no necesariamente creativa, sino terapéutica, y es El camino del artista de Julia Cameron. Por dos motivos. El primero, porque te involucra o te mete en el proceso de escritura como un hábito, ¿cierto? Porque te pone un límite de palabras o un mínimo de hojas durante X cantidad de tiempo todos los días, y ahí empiezan a salir un montón de cosas. Entonces ahí se te puede convertir en un hábito. Pero segundo, por algo que tocaba Gaby antes, y es la importancia de entender que absolutamente todos somos creativos. Lo que pasa es que o lo bloqueamos o no lo vemos, o pensamos que como somos buenos para las matemáticas, entonces somos cero creativos. En fin, o sea, tenemos un montón de paradigmas alrededor de la creatividad, pero el hecho de reconocernos creativos termina volviéndose también una forma de terapia.
Entonces ese libro para mí es como de verdad la nave nodriza. Y Gaby en WeMamals hizo una reseña, en Escribo y Publico hicimos una reseña también hace un tiempo del libro, entonces antes de que lo compren o pues si quieren vayan y mírenlo para que vean de qué se trata, pero de verdad es una cosa impresionante. Impresionante. No sé, Laura, si tengas otra pregunta, si la respondimos. No, súper clara la respuesta. Muchísimas gracias a las dos. Vale, con mucho gusto. Bueno, tenemos, solamente veo a una persona más que es blogueadora mamá y ya para que cerremos. Dale, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Que se buenas ve como noches, ¿qué tú. tal? ¿Cómo Mi nombre es estás? Sayuri y yo, bueno, ahora Hola. yo soy estudiante de Gaby en un curso que estamos llevando. Y es una preguntita rápida. Yo, Gaby, entiendo lo que decís de no escribir con tanta frecuencia cuando se trata de temas así heavy, que a uno como que más bien como que le hacen resurgir estos sentimientos, ¿no? A mí me pasa y la pregunta es, ¿se puede volver a leer lo que uno escribe y con qué frecuencia? Porque a veces cuando uno escribe algo y luego lo lee una semana después, como que vuelve el sentimiento ese feo vuelve otra vez. Y la otra pregunta es, cuando uno lee algo que uno escribió y ya no le genera ningún sentimiento, ¿se puede decir en cierta forma como que se ha sanado o el cerebro ha olvidado, se ha reprimido el sentimiento? Bueno, creo que las dos, tanto Laura como ahora esta pregunta, gracias a Yuri, y con la respuesta que dio Nati, es muy relevante como el tema de la rutina también, que quería como mencionar eso. Pasan varias cosas. ¿Se puede volver a leer lo que uno escribe? Por supuesto que sí. Una recomendación que te doy es, por ejemplo, escribir de manera automática, bueno, en compu o como quieras. Todo, y ahí uno saca, mejor dicho, es una cuestión de sacar, ¿no? Una vez uno saca, puede hacer una lectura de eso que escribió y más bien hacer una reflexión sobre eso que escribió. Un ejemplo, o mejor dicho, una recomendación es abrir de vuelta al tema de las oraciones de encabezado a los titulares, es de esto que escribí aprendí, puntos suspensivos. O al leer esto entendí que, puntos suspensivos, ¿sí? Entonces vuelve a ver como algo que termina de cerrar el círculo de eso que vos estás escribiendo. Entonces, hasta que lo cerres, lo cerres y lo cerres y lo cerres. Y a eso me lleva a la otra parte. Por supuesto que sí, y eso es otro tema súper amplio que tiene que ver con el tema de la sanación, que no vamos a tocar en detalle, pero efectivamente cuando uno supera cosas, ya sea por escritura o por cualquier otra terapia, es porque efectivamente las superó. Paréntesis, hay traumas y hay cosas recurrentes que afectan mucho la psique o afectan mucho, digamos, al cerebro. ¿Y por qué? Porque el cerebro de alguna manera tiene que aprender muy bien que eso que te hizo daño, cualquier cosa que vea alrededor que se le parezca, dispara cortisol y te dice, ojo, 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 peligro, 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 sálgase de ahí o vea que esto no te está haciendo sentir tan cómoda. Entonces, por supuesto, pueden quedar cabos sueltos, pueden haber cosas que te estimulen por ahí algún sentimiento negativo, pero no quiere decir que no hayas sanado, quiere decir que tu cerebro te vuelve como a advertir de que, ojo ahí, esto no se siente bien, ¿sí? Y para cerrar, que no, me cuentas si te respondí todo, el tema de la rutina es importantísimo y de vuelta al tema de la frecuencia.
A mí me gustaría decir que me gustaría meditar todos los días, pero a veces no lo logro. Entonces eso depende. Sin embargo, para que un adulto pueda establecer rutinas, a eso iba, tanto como escribir, como meditar, X, Y o Z, necesita frecuencia. Entonces, de alguna manera, si queremos utilizar esto como una herramienta, así como hacemos ejercicios, pesa, brazos y queremos fortalecer estos músculos, el cerebro también es un músculo. Entonces, si queremos aplicar la escritura como una herramienta, pues de alguna manera también le tenemos que meter cierta rutina y frecuencia, practicarlo más. De adultos nos cuesta más quebrar hábitos y meter rutinas nuevas, entonces toca ni muy, muy, ni tan, tan, como digo yo. Hay que irse como midiendo. Y ahí teniendo muy en cuenta el para qué y el por qué, ¿no? O sea, también volvemos al mismo tema. Volvemos al mismo tema. Si uno quiere que se convierta en su rutina, porque sabe que esa es la forma en la que a lo mejor puede meditar. Meditar no significa sentarse así a no pensar en nada, ¿no? La escritura es una forma de meditar. Entonces, eso depende mucho de la manera, pues, de cuál sea el objetivo de uno. Y obviamente, si uno está en un proceso terapéutico, pues debe haber un acompañamiento también, ¿no? Algo que alguien, si estás en el proceso de tratamiento de sanación de un trauma, pues no es lo mismo que escribir todos los días como proceso meditativo. Entonces, en ese caso, tendrás el acompañamiento de una persona experta que también te puede dar guía sobre la frecuencia y todo. Bueno, perdón, dale, Nati, dale. una cosa que te puedo recomendar también es hacer rituales, ¿no? Cuando hay algo como que uno quiere realmente sacar de su sistema, como hacer rituales y no sé, escribirlo y quemar el papel, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace, de nuevo, evidencia física a tu vista para que el cerebro procese más efectivamente ese tipo de cosas. Ok, clarísimo. Muchísimas gracias a las dos. La verdad es que ha estado súper, súper interesante. Ay, súper. Gracias por acompañarnos. Bueno, Gaby, no sé si querés decir algo más o si cerramos. Solo una pequeña invitación con respecto al tema de la salud mental. Por un lado, es natural, sí, y tiene que dejar de ser tabú. Es necesario que hablemos más de estos temas, que los pongamos más en la mesa. Es completamente natural sentirnos tristes a veces y felices otras y desalentados, angustiados, lo que ustedes quieran, temerosos, lo que quieran, pero mi invitación es que lo desmitifiquemos como una enfermedad y como una cosa reactiva y diagnosticada, aunque el tema es muy sensible y quiero hacer un gran paréntesis aquí para que no me malinterpreten, sino la invitación es a que busquemos formas de entendernos más, cómo son nuestras reacciones ante X o Y situaciones y no dejarlo como a la deriva de que es que como mi terapeuta, mi psiquiatra, mi psicólogo me dijo que estoy deprimido, entonces se convierte en algo reactivo y me tengo que someter a que alguien más me salve o alguien más me ayude o que alguien más me entienda, sino más bien a tomar la batuta y tratar de hacer algo más proactivo en el sentido de entender cómo funcionamos y por qué nos sentimos o actuamos como actuamos. Eso es natural. O por el contrario, también pensar que como no tengo diagnosticada una depresión o no tengo diagnosticada una ansiedad, entonces no necesito cuidar de mi salud mental ni necesito gestionar mis emociones. Es correcto. ¿No? Entonces también es como o sea, cuidar de la salud mental de uno y la gestión de las emociones es lo mismo que cuidar la comida y que cuidar cuánta agua me tomo y que cuidar el ejercicio que hago, y todo eso está relacionado con la información que consumimos y bueno, en fin, todo lo que ya creo que estamos cansados de escuchar, ¿no? Es correcto, es correcto. Vale, entonces, listo. No siendo más, yo les quiero agradecer un montón que estén acá.
Gracias por acompañarnos, gracias por Gaby por este espacio también, gracias por iluminarnos con todo lo que sabes y por mostrarnos como un camino. Me gustaría que nos contés cuáles son los eventos que vienen, cuáles son los cursos que vienen con WeMamals, para que, para que la gente sepa, también para que te busque en Instagram y etcétera. Gracias, Nati. Sí, creo que ya todos saben, pero si no se los comparto, el Instagram de WeMamals es @we_mamals. Por lo general siempre estoy subiendo contenido ahí, contándoles de mis procesos también personales e invitándolos a cosas. Y también los invito a, en este momento, lo que siempre tengo ongoing es un curso que se llama Mood Lifting through Creative Writing, que es un poco un resumen más o menos de todo esto que acabamos de ver. Es online, o sea que lo pueden hacer en cualquier momento. Y regularmente estoy abriendo como talleres en vivo y o charlas cuando, digamos, me buscan. Así que estén también atentos para cuando los anuncio por ahí. Gracias, Gaby. Bueno, y yo les quiero contar, ya para que nos vayamos, que la sesión de junio la vamos a hacer con Alexandra Castrillón, que es otra vez, para los que no escucharon, una escritora colombiana, y vamos a hablar sobre plataforma de autor, el manejo de la plataforma de autor y del plan de mercadeo autogestionado para los escritores, y también nos va a contar sobre su experiencia como escritora autopublicada haciendo ese proceso, ¿no? Que es muy diferente, así tenemos el apoyo o la infraestructura de una editorial detrás. Entonces ya les estaré contando, les estaré enviando la información por correo y contando a través de las redes cuál es la fecha, cuál es la hora y más sobre el tema. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir por Instagram o a Gaby también. Y muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias a todos también. Muchas gracias, Nati, por esta invitación. No, gracias. Muy complacida de compartir con ustedes. Gracias. Chao. Chao. Bye, bye. Chao. Chao, muchas gracias. Con gusto. Bye.